Bienvenidos a un estudio más de la palabra de Dios. Seguimos estudiando un capítulo cada día. Siempre Dios tiene un mensaje para tu vida. Así que llegó el momento de decir, qué bueno que estoy estudiando la Biblia, dándole a la manito, dale like. Y si estás viendo por primera vez, estás entrando por primera vez a este canal, suscríbete ahora mismo. Y también, por favor, compartamos el mensaje de la palabra de Dios. Estamos en Éxodo capítulo 21. Aquí vamos a encontrar las leyes sobre los esclavos. Estas leyes eran más humanitarias realmente dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios de aquella época, recuerden. Eran más humanitarias dentro del pueblo de Dios que en otros pueblos vecinos. Cuando estudiamos y miramos la historia, los registros históricos, las investigaciones, así vamos a darnos cuenta de esa realidad. Hay varias razones también es bueno saber esas razones por las cuales un israelita quedaba como esclavo, un hebreo podía quedar esclavo por varias razones. Número 1, por venta de los padres. Número 2, por robar y no poder pagar. Número 3, por deudas no pagadas. Número 4, por voluntad propia a causa de la pobreza. Alguien se declara, como dicen hoy, se declaraba en bancarrota, en pobreza absoluta y se entregaba como esclavo. Quinto, por nacer esclavo. También de esa manera se hacía esclavo. Y la esclavitud israelita no era permanente, como sí era en otros casos, en otros pueblos. Después de 6 años de esclavitud, el esclavo al 7º año quedaba libre, podía ser libre con algunas restricciones o algunos requerimientos. Vamos a leer versículo 1 al 6. Estas son las leyes que les propondrás. Si compras un siervo hebreo, 6 años servirá, pero al 7º saldrá libre, de balde, es decir, gratuitamente, sin pagar. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, su mujer saldrá con él. Si su amo le dio una mujer y ella le dio hijos o hijas, la mujer y sus hijos pertenecían al amo. Así que aquí vemos ya una restricción y él tendría que salir solo. Pero si el siervo dice, yo amo a mi señor, amo a mi mujer, a mis hijos, entonces no quiero salir, no salía. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo arrimará a la puerta o al poste y le horadará la oreja con la lesna. Así será su siervo para siempre. Versículo 7, cuando alguien venda a su hija como sierva, ella no saldrá libre, como suelen salir los siervos. Si no agrada a su señor, por lo cual no la tomó como esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la deseche. Así vemos varias indicaciones aquí, restricciones, reglamentos en torno a la esclavitud. Del versículo 12 al 17 encontramos lo siguiente: leyes sobre actos de violencia. El que hiera a alguien haciéndolo así morir, él morirá. Pero el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguien se enoja contra su prójimo y lo mata con alevosía, de mi altar lo apartará para que muera. Vamos viendo las leyes en torno a actos de violencia. Encontramos leyes contra estos actos. Se aplicaba la pena de muerte solo en delitos que atentaban contra la vida. Por ejemplo, homicidios premeditados o asesinatos. En caso de homicidio involuntario, se proveía al ofensor protección en las llamadas ciudades de refugio. Él debía huir, debía correr lo más pronto posible a la ciudad de refugio y allí quedarse donde había un tribunal y se hacía juicio acerca del acontecimiento para corroborar que había sido involuntariamente.
De esa manera podía ser declarado libre o inocente, pero si se encontraba culpable, pues entonces tenía pena de muerte. El versículo 17 dice lo siguiente: igualmente, el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Este versículo indica que la autoridad de padres era sumamente tenida en cuenta, respetada. El versículo 22 al 24 nos habla de que, de la llamada ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Era una ley que trascendió en esa época. Y esta fue una ley que cuando leemos el texto pareciera muy dura, muy severa. Pero saben, en el contexto de aquella época, esta ley apaciguó, controló los ímpetus que habían en la sociedad y en el contexto de venganzas, cuando por un hecho podría llevarse a cabo una venganza con matanza de mucha gente. Por eso el pueblo de Dios aquí está poniendo una ley de justicia, una ley justa que controlaba esa venganza de sangre. Esta ley impedía actos injuriosos contra terceros. Aunque luego vamos nosotros a ver en la Biblia que el Señor Jesús trasciende a esta ley, y ya en San Mateo Él nos habla de otra ley, la ley del amor. La ley de si te pegan en una mejilla, voltear y dar la otra. Cosas como estas en torno al amor. Más tarde también esta ley del Antiguo Testamento se modificó. La ley de la retribución exacta, con unos posibles pagos de rescate por ciertos daños causados. Eso ya lo encontraremos en el libro de Números. Desde el versículo 26 hasta el 36, aquí en Éxodo 21, encontramos las leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. En todos los tiempos, queridos amigos y amigas, y en todas las sociedades vamos a encontrar las leyes, los decretos. Y vemos que son necesarias. Es siempre necesario tener una legislación que nos permita vivir en comunidad. Eso era lo que se buscaba. Era lo que se procuró con estas leyes que Dios permitió, las llamadas leyes mosaicas. Pidamos ahora, queridos amigos y amigas, que la ley del amor en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, pueda darse a conocer. ¿De qué manera? A través de tu propia vida y de mi vida. Somos llamados por el Señor Jesucristo en esta época, en medio de todos los tiempos. Siempre Dios está llamando a un pueblo, a unos seguidores que den otro tono, que den otra voz en torno a lo común y corriente. En medio de tantas leyes y situaciones, siempre vamos a encontrar que es difícil cumplirlas. Vemos las cárceles llenas de presos, de gente. Ya no caben más allí. Los tribunales y los juzgados están con casos en fila de años y años. Tal parece que realmente las leyes humanas no están logrando su objetivo. Por eso yo quiero invitarte en este momento, al concluir este capítulo, a que tú y yo seamos propagadores con nuestra propia vida, con nuestro propio ejemplo de la ley superior, la ley del amor. Queridos amigos, amigas, así llegamos a la conclusión de este capítulo de hoy, con ese llamado y con la invitación para que ahora compartamos este capítulo con nuestros contactos. Vamos a tener una oración. Querido Dios y Padre, gracias te damos porque en tu palabra siempre nos enseñas, siempre vamos a encontrar un mensaje. En este momento quiero pedirte la bendición para todos nuestros amigos y amigas que están escuchando o siguiendo este estudio.
y que tú, Señor, proveas para cada uno en su necesidad, en su dificultad. Y al leer sobre las leyes, estas leyes antiguas para un pueblo antiguo, nosotros reflexionamos hoy en torno a que siempre las leyes son necesarias, pero necesitamos regirnos por una ley superior. Es tu ley, Señor, la ley del amor. Que podamos ser propagadores, que podamos ser un testimonio vivo de estas leyes implantadas en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te deseo un lindo día. Que el Señor te bendiga.